Hay nombres que fueron borrados de la historia no por error, sino por temor. Sariel es uno de esos nombres. El ángel que juzgó a los caídos, que selló el destino de los vigilantes y que fue silenciado por cumplir la justicia divina con una fidelidad implacable. Hoy conocerás la historia que las escrituras tradicionales prefirieron ocultar, una historia escrita entre lágrimas celestiales y decretos eternos. Si buscas verdades que desafían el olvido, suscríbete ahora al canal, porque estamos a punto de atravesar el velo del silencio y escuchar la voz de la justicia olvidada. Era el inicio de un día que nunca fue registrado en el tiempo humano, pero que marcó el cielo con huellas que jamás se borrarían. Las estrellas aún cantaban en armonía y las esferas celestiales giraban en perfecto orden. Pero en aquel silencio sublime, un nombre fue susurrado, no como alabanza, sino como sentencia: Sariel, el escriba de la justicia, el ángel que no traía espada ni trompeta, pero que portaba la balanza del Eterno. Su oficio no era combatir, sino juzgar lo que ni los ojos de los arcángeles se atrevían a ver. Mientras los hijos de Dios se reunían ante el trono para adorar, Sariel permanecía de pie, a la sombra de la gloria, con el libro sellado en sus manos. Allí escribía los secretos de la creación, los deseos ocultos de los corazones angelicales y los primeros signos de la ruptura celestial. No cuestionaba, no lloraba, no dudaba. Su misión era pesar la eternidad con exactitud, aunque cada sentencia lo arrancara de entre los hermanos que un día rieron con él en los salones de luz. El llamado llegó cuando los cielos temblaron con la decisión de los 200, ángeles de majestad y poder, que descendieron al monte Hermón no para obedecer, sino para tomar. Tomaron esposas, tomaron conocimiento prohibido, tomaron autoridad sobre una tierra que no les pertenecía. Samyasa lideraba con seducción, Azazel corrompía con arte y guerra, pero Sariel observaba. Como centinela de lo invisible, no intervino. Su deber era más cruel: escribir. Y escribió cada pacto, cada lágrima de las mujeres, cada nacimiento que hería el orden divino. Mientras los demás arcángeles contemplaban la ira de Dios tomando forma, Sariel ya cargaba el dolor de la sentencia en el pecho. No había júbilo en su misión, no se regocijaba con la caída, ni buscaba venganza, solo cumplía. Cuando Miguel recibió la orden de guerrear, Rafael partió con cadenas llameantes y Uriel abrió los portales del abismo. Sariel permaneció donde siempre había estado, ante el libro. Y allí su pluma se volvió espada. Con ella borró de la eternidad los nombres que un día brillaron con él. Sariel descendió, pero su descenso no fue triunfal. Ningún trueno lo anunció, ningún resplandor lo acompañó. Caminó entre los campos devastados por los Nefilim, entre ciudades corrompidas, entre hombres que heredaron el caos de los ángeles. Donde otros veían pecado, él veía sentencia. Cada mirada suya era una lectura de almas. Cada paso, una aproximación al juicio. Y al llegar al pie del monte Hermón, donde el pacto había sido sellado con juramento y blasfemia, no habló. Solo abrió el libro y comenzó a leer. Los vigilantes temblaron. No porque gritara, sino porque su voz era el eco de lo que ya estaba decretado. Cada nombre leído era un recuerdo de lo que perdieron, cada acusación era un espejo de su elección. Azazel intentó desviar la mirada. Samyasa rechinó los dientes, pero Sariel no los veía como enemigos, los veía como hermanos que rompieron el lazo sagrado, y por eso pesaba con dolor. No juzgaba por venganza, juzgaba porque el cielo lo había encargado. Y cuando terminó de leer, el silencio fue más cortante que cualquier espada. Ese día, Sariel no regresó a los portales de luz con los otros arcángeles.
Mientras Miguel ascendía glorificado por la victoria y Rafael sellaba los abismos con cadenas llameantes, Sariel permaneció en las sombras de la tierra, no porque hubiera sido castigado, sino porque algo en él se había roto. El juicio no solo condenó a los vigilantes, también condenó el corazón del juez. Y por primera vez, el escriba de lo invisible ya no sabía dónde posar su mirada. Había cumplido el mandato, pero había perdido la inocencia. El cielo celebró el fin de la corrupción, pero ningún canto mencionó a Sariel. Su nombre no fue exaltado. No hubo alabanza, ni gloria, ni memorial, solo el olvido. Los registros sagrados comenzaron a borrarlo. Los hombres que escribieron los libros inspirados omitieron su nombre. Los sabios del templo evitaban citarlo. Incluso los ángeles dudaban al pronunciarlo, porque Sariel no recordaba redención, recordaba justicia, y la justicia, cuando se ejecuta sin piedad visible, hiere más que el castigo. Por eso fue silenciado. Los siglos pasaron como brumas ante el trono. Reyes nacieron y murieron. Profetas clamaron en las plazas. El Mesías fue prometido. Y el nombre de Sariel seguía ausente. Ninguna genealogía lo mencionaba. Ninguna revelación lo traía de vuelta. No cayó, no pecó, solo obedeció demasiado. Y fue esa obediencia absoluta la que lo volvió insoportable para una humanidad que desea perdón, pero teme la justicia. El pueblo olvidó al ángel que pesaba corazones, pero el cielo jamás lo olvidó. En los rincones olvidados del mundo, donde pergaminos se pudrían en cuevas y el moho protegía secretos, el nombre de Sariel aún ardía en letras antiguas. En el libro de Enoc, en los jubileos, en fragmentos siríacos y etíopes, él reaparecía, no como héroe, sino como testigo, uno que vio todo, escribió todo, y aún espera el último decreto, porque los cielos no han terminado su obra, y hay juicios que solo él podrá reabrir. Cuando se rompa el último sello y el abismo vuelva a levantarse, tal vez el escriba de lo invisible vuelva a hablar. En el trono de gloria hay 4 ante el Cordero: Miguel, el guerrero; Gabriel, el mensajero; Rafael, el sanador; y Uriel, el guardián de la presencia. Pero falta uno, el quinto de la antigüedad, el que no cayó, pero tampoco permaneció: Sariel. No se rebeló, no fue expulsado, pero se ausentó, como quien entiende que el silencio es la última forma de fidelidad. Y aún ausente, su presencia aún pesa en las balanzas de la eternidad. Cada vez que un nombre es borrado, es como si su pluma aún escribiera en el cielo. Hay quienes dicen que el tiempo lo consumió, que fue olvidado porque no era necesario. Pero los textos antiguos cuentan otra historia. Cuentan que, cuando el infierno tiemble por última vez y los ángeles toquen las últimas trompetas, no será Miguel quien hablará, ni Gabriel, ni siquiera el Cordero, sino un ángel de silencio eterno que surgirá entre los velos con ojos que ya han visto lo que ningún otro ha visto, la caída de los justos, y que traerá en sus manos no la pluma, sino la espada final de la justicia absoluta. El Apocalipsis habla de un ángel que desciende con la llave del abismo. Muchos lo llaman Abadón, otros exterminador. Pero ¿y si ese nombre fuera solo un título, una función y no una identidad? ¿Y si detrás del humo que asciende del pozo sin fondo estuviera el rostro del antiguo escriba? Aquel que selló a los vigilantes, aquel que anotó el pecado antes de que la tierra se deshiciera en llanto. Sariel puede haber sido olvidado por los hombres, pero el abismo lo recuerda y tiembla, porque quien escribe el juicio conoce sus capas. Y Sariel no solo juzgó a los caídos, comprendió lo que los corrompió, vio la codicia en los ojos angelicales, vio la duda brotar en el corazón de Samyasa, vio a Azazel corromper dones sagrados en armas de destrucción. No necesitó empuñar cadenas,
pues pesaba destinos con la exactitud del Eterno. Si regresa, no vendrá a debatir, vendrá a concluir, como quien cierra un libro antiguo, con fuego. Mientras muchos aguardan trompetas, jinetes y señales en los cielos, hay una presencia que se mueve en silencio, esperando la orden final. Sariel no necesita alarde. Él es el cumplimiento mismo del decreto. Su regreso no será notado con cánticos o celebraciones, sino con la sensación de que la justicia finalmente ha alcanzado lo que estaba oculto. Cuando Él hable, no habrá más tiempo. Cada palabra será sentencia, cada mirada, juicio, porque no viene a anunciar, viene a concluir. Y en esa conclusión no habrá clamor por misericordia, no por falta de amor, sino porque ya se dio todo el tiempo. Sariel representa el punto sin retorno, el instante en que el cielo cierra los libros y el destino queda sellado. No pide explicaciones, no escucha justificaciones. Solo lee lo que fue escrito con lágrimas, dolor y verdad. Y al final de su lectura, el silencio será la única respuesta posible, porque cuando Sariel lee, hasta los ángeles callan. Los textos escondidos dicen que, cuando se abran los portales del abismo, Sariel no descenderá. Surgirá de entre el humo, como si siempre hubiera estado allí. Su forma será como el eco de un tiempo olvidado, y sus ojos reflejarán el dolor de quien conoció la luz antes de que existiera la oscuridad. Los hombres no reconocerán su rostro, pero sus almas lo sabrán, porque no se olvida el peso de la verdad cuando finalmente se manifiesta. Ese día, tronos caerán, creencias serán sacudidas. Porque Sariel no pertenece a la religión, sino a la justicia original. No responde a dogmas ni a interpretaciones humanas. Su fidelidad no es a la tradición, sino a lo que fue determinado antes de que existiera el mundo. Y por eso será innegable. Su juicio será tan puro que parecerá cruel, tan justo que parecerá despiadado, pero será simplemente verdad. Los ángeles que un día caminaron al lado de Sariel sabrán que el tiempo ha terminado. Miguel bajará su espada. Gabriel cesará su proclamación. Rafael recogerá su bálsamo, porque en ese instante nada más podrá hacerse. Lo que Sariel venga a hacer será final. No traerá consuelo, traerá respuesta. No habrá preguntas, solo verdades reveladas, aquellas que ni los profetas se atrevieron a anunciar. Él será el veredicto. Y cuando ese veredicto resuene, no será un estruendo, será un soplo, como la última página de un libro siendo volteada por manos invisibles. Y en esa última página no habrá espacio para nombres que caminaron en la duda, ni para rostros que ocultaron sus intenciones. El fuego que Él traerá no consumirá cuerpos, consumirá máscaras, revelará corazones, y será como si, por primera vez, el mundo entero estuviera desnudo ante el juicio eterno. Hay un temor que ni siquiera el infierno puede contener, el temor de ser pesado y hallado falto. Ese es el temor que Sariel lleva consigo, no como amenaza, sino como reflejo de la santidad absoluta. Donde Él pisa, no brotan flores ni truenos, brota conciencia. Los que lo vean entenderán que siempre lo supieron, que todo el tiempo el juicio no fue impuesto, fue escogido, porque Sariel no impone el juicio, solo lo revela, y por eso su nombre fue borrado, no por error de los escribas, sino por intención de los hombres. Sariel recuerda al mundo que no hay excusas cuando la verdad es clara, que no todo arrepentimiento será aceptado cuando llega tarde, que hay un tiempo para la gracia y hay un tiempo para el fin, y cuando ese fin llegue, será silencioso, absoluto y definitivo, y todos sabrán, el escriba ha regresado. El olvido que cubrió a Sariel fue una cortina levantada por manos humanas, pero en el cielo sus registros jamás fueron borrados. Cada decisión suya está preservada en luz.
Cada sentencia que escribió aún brilla en las paredes eternas del templo celestial. Y cuando se rompan los sellos y los libros sean abiertos ante el trono, será su caligrafía la que los ángeles leerán. Porque Sariel no desapareció, solo salió de escena por un tiempo, y ese tiempo se está acabando. El humo del pozo sin fondo ya se eleva, los ecos del pasado ya resuenan entre las estrellas, y los ojos que vigilan saben, el escriba de lo invisible se está acercando. Pero ahora no vendrá con la pluma, vendrá con la balanza, y no para pesar a los ángeles, sino para pesar a los hombres, y en ese momento todos los nombres, los conocidos y los olvidados, serán colocados delante de él. El regreso de Sariel no será anunciado por clarines, no habrá avisos ni señales en los cielos, solo el despertar de una conciencia colectiva, un estremecimiento silencioso en las almas, como si algo que siempre estuvo oculto finalmente se revelara. Y en ese despertar muchos entenderán, el juicio nunca estuvo lejos. Solo estaba esperando el momento adecuado para descender con fuerza total. Vendrá como vino antes, sin gloria visible, sin aclamación, pero donde Él esté no habrá dudas. La verdad pesará en el ambiente como una niebla espesa y las máscaras caerán solas. Porque Sariel no necesita levantar la voz, su presencia es suficiente, Él representa el momento en que Dios decide no esperar más. Cuando el tiempo de escuchar termina y comienza el tiempo de responder. Ese día no serán los demonios los que más teman, sino los justos tibios, aquellos que usaron la gracia como escudo para ocultar intenciones, aquellos que vistieron apariencia de santidad, pero jamás permitieron que sus corazones fueran pesados. Sariel no traerá condenación por venganza, sino que revelará que el propio engaño ya era la condena. Y cuando su luz toque los corazones, será imposible fingir. El tiempo de la duda habrá terminado. El tiempo de las interpretaciones también. Solo quedará lo que fue. Y cuando Sariel cierre el libro, no será con alegría ni tristeza. Será con el peso del deber cumplido. Así como al principio, habrá hecho lo que era necesario, no lo que era deseado. Y por eso, una vez más, será olvidado por los hombres, pero recordado por Dios. Y cuando todo se calle, cuando el juicio sea sellado y los nombres queden encerrados en los libros eternos, Sariel se retirará como antes, sin alarde, sin gloria, sin reconocimiento. Volverá al silencio del que nunca debió salir, porque nunca quiso ser recordado, solo obedecer. Y en ese silencio Dios lo reconocerá, porque hay siervos que no brillan ante los hombres, pero que sostienen los cielos con su fidelidad. La historia de Sariel termina como comenzó, con justicia, no la que consuela, sino la que pesa, no la que aplaude, sino la que revela. Y al conocer esta historia, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para la venida de aquel que nunca quiso aparecer? Si la balanza se pone delante de nosotros, ¿seremos hallados en verdad? Porque el olvidado regresará, y su pluma será final. Acabas de escuchar la historia de un ángel que nunca buscó gloria, sino que cumplió un papel que ni el cielo se atrevió a olvidar. Sariel no fue un rebelde, fue un justo silenciado, y su regreso puede significar el fin del tiempo de misericordia. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Guardarás silencio como él? ¿O serás la voz que anuncia que el juicio está cerca? Si este mensaje tocó tu espíritu, suscríbete al canal, comenta qué fue lo que más te impactó y compártelo con alguien que necesita oír la verdad, porque el tiempo de pesar los corazones está llegando y nadie estará oculto. Que el Dios de la justicia nos encuentre preparados.